Bienvenidos al video correspondiente a la semana 15 en el cual se tratará el tema respecto a la escala y también cómo realizar el trabajo de esta semana. En realidad, la representación de objetos en su tamaño natural en una lámina de dibujo no es posible cuando estos son muy grandes o cuando estos son muy pequeños. Por ejemplo, si tenemos que representar los planos de un edificio o de una fábrica en una lámina ya sea formato A0 o A1, en su tamaño natural sería imposible, ya que nos resultaría el espacio muy pequeño. De igual forma, si tuviéramos que representar las piezas o componentes de un reloj en una lámina formato A0 A1, también nos resultaría el dibujo en su tamaño natural muy pequeño y no podríamos revisar los detalles de esta interesante pieza. Entonces, cuando sucede esto, esta problemática, pues es resuelta mediante la escala. En el caso de un elemento grande, cuando se requiere representarlo en una lámina de dibujo, pues se hará una escala de reducción. Y en el caso de un elemento pequeño, para representarlo en una lámina de dibujo y querer ver sus detalles, se hará una escala de ampliación. La escala, en realidad, no es más que una relación entre dos dimensiones. La dimensión dibujada respecto de la realidad. Entonces, la escala es dibujo con relación a la realidad. Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación y será de reducción en caso contrario. Por ejemplo, si tengo una escala 2 a 1, aquí podemos ver el numerador es mayor que el denominador, entonces esta es una escala de ampliación, que quiere decir, por ejemplo, escala 2 a 1, que dos unidades en el dibujo están representando una unidad en la realidad, es decir, se ha ampliado dos veces. En caso contrario, cuando el numerador es menor que el denominador, por ejemplo 1 a 5, se trata de una escala de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad en el dibujo representa a 5 unidades de la realidad, lo que quiere decir que se redujo este dibujo 5 veces. Cuando el numerador es igual que el denominador, es decir, la escala 1 a 1, este es un objeto dibujado en su tamaño real o se llama también esto escala natural. Para trabajar con escala se debe tener en cuenta lo siguiente, es decir, para ampliar o para disminuir el dibujo en una lámina se debe tener en cuenta lo siguiente. Las escalas adoptadas deben guardar relación con el grado de exactitud requerido, es decir, debo buscar una escala que me permita ver los detalles, que me permita tener un dibujo suficientemente claro. En general, se debe adoptar la escala más grande que sea posible y conveniente, tratando de que la lámina quede de la mejor manera ocupada. La escala principal de dibujo se indicará con escritura grande en el recuadro correspondiente del cuadro de rotulación y las escalas auxiliares se indicarán junto a los dibujos correspondientes. Por ejemplo, aquí tengo un dibujo realizado en CAD. Este dibujo es de un proyecto de un cableado estructurado de un sistema de datos. En este caso, tenemos los dibujos de cableado estructurado y en el rotulado que tengo acá de esta ingeniería, tengo el espacio para la escala, aquí se coloca 1:100, además de colocarse también las escalas en cada uno de los dibujos, de los otros dibujos que conforman la lámina. Aquí, por ejemplo, 1:100, acá también 1:100 y 1:100. Entonces, si hubiera un dibujo acá, por ejemplo, en una escala diferente, 1:50, 1:10, algún detalle especial, también se lo colocaría aquí y con la denominación del dibujo y la escala respectiva. Ok, pero también viene colocado aquí en el rotulado. Bien, las escalas utilizadas en el dibujo técnico se encuentran en la norma INE y son las siguientes. Estas son las escalas de la norma. Las de reducción 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100,
1 a 200, 1 a 500 y 1 a 1000. La escala natural 1 a 1 y las de ampliación que podemos utilizar 2 a 1, 5 a 1 y 10 a 1. Una vez que nosotros hemos dibujado utilizando escala, que vamos a ver cómo hacemos un ejercicio práctico, una vez que hemos dibujado utilizando la escala y la lámina se imprime, entonces la persona que está encargada en el sitio de ejecutar, de elaborar el proyecto, puede utilizar un instrumento que se llama el escalímetro, que es este que puedo ver aquí en la foto, con el cual ellos van, de acuerdo a la escala que ustedes han indicado en el rotulado, van aplicando esta regla que tiene estos tres lados, de acuerdo a la indicación, y ahí pueden ellos verificar las medidas que tiene el objeto, las medidas que tienen los planos, para poder llevarlas a ejecución. Bien, ahora vamos a AutoCAD y para esta semana pues vamos a tener que realizar un ejercicio de escalas, para lo cual vamos a utilizar el ejercicio de la semana 14. Vamos a hacerlo, vamos a colocar esta vista frontal y este corte que ya está realizado en su tamaño natural. Recuerden que las medidas del objeto de esta semana son estas, 4,4, 6,4, es decir, este objeto está dibujado en su escala natural, su tamaño natural. En este caso habíamos utilizado centímetros y vamos a colocar este mismo dibujo en una lámina formato A3, pero utilizando las herramientas de escala. ¿Cómo hacemos esto? Para hacer esto vamos a utilizar un formato A4, por ejemplo, de los que tenemos con el rotulado del curso. Tengo puesto semana 15, perdón, y voy a copiar nuevamente este formato. Voy a copiar este formato a continuación del otro, ya que dos formatos A4 son un formato A3. Borraré las líneas intermedias, borro el rotulado que está a la izquierda, mantengo solamente la línea del margen izquierdo. Voy con el comando extend a extender hasta esta línea, esta otra, y con el comando line a completar el rotulado de la parte inferior, o sea el margen y el rotulado. Ya tengo aquí mi formato A3 en el cual voy a trabajar. Ahora vamos a colocar aquí este mismo dibujo que tengo acá, pero aplicado a un factor de escala de ampliación, para lo cual voy a copiar este dibujo aparte, el dibujo de vista frontal y corte desde A hacia A. Voy a copiarlo aparte, voy a copiarlo acá abajo, voy a colocar un dibujo al lado del otro, en este caso el uno a continuación de otro, para aprovechar el sentido horizontal que tiene este formato. Si yo colocara este dibujo aquí directamente, aquí, tuviera que colocar este dibujo en este formato, pues estaría desperdiciando el formato, ya que, como se puede ver, existe mucho espacio alrededor del mismo, y lo importante sería aquí utilizar un factor de escala que me permita ver este dibujo más ampliado y utilizar de mejor manera el formato que tengo, que es el A3. Entonces, para hacer esto vamos a aplicar en este caso una escala de ampliación para que este dibujo se vea más grande. Para eso vamos a utilizar, entre una de las formas de hacer esto de aplicación de escalas de ampliación, está la utilización del espacio layout. En la parte inferior del programa tenemos una pestaña que dice Model y dos que dicen Layout, Layout 1 y Layout 2. Tanto el Layout 1 como 2 son la misma cosa. Vamos a trabajar en el Layout 1. El Layout 1, los espacios de Layout son para configurar lo que sería la lámina que vamos a presentar, una lámina final que tenga escalas, o que tenga a veces también objetos tridimensionales. Pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar para configurar escalas.
Bien, y el espacio model en el que venimos trabajando, en cambio, nos sirve para realizar los dibujos, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a Layout, damos clic en Layout, aparece primero aquí un espacio como una lámina en blanco. Esta lámina en blanco es, por decirlo así, una simbología de que estamos en un área donde se configura el papel, y aparece por defecto siempre aquí. Voy a darle un clic esta ventana que se llama Viewport. Esta ventana Viewport es una ventana que me permite ver hacia el espacio model donde yo hice mi dibujo, ¿sí? Ahora voy a dar un clic sobre esta ventana y voy a borrarla. Es recomendable entrar primero y borrar la ventana que aparece por defecto, porque vamos a crear nuestras propias ventanas. Vamos al espacio model, tengo aquí mi lámina que voy a utilizar. Le voy a seleccionar esta lámina, vengo a las herramientas de la parte superior donde está Clipboard y voy a dar un clic en Copy Clip. Copy Clip, vengo a Layout, nuevamente voy a Clipboard y voy a poner un clic en Paste. En este momento viene, voy a dar un clic en cualquier parte del área, puedo dar un clic acá al interior de esto o hacia afuera, eso no importaría. En este caso voy a dar un clic acá al interior para poderle ver en color blanco, y a continuación lo que tenemos que hacer es crear aquí la ventana. Puedo hacer también dando un clic acá afuera y utilizando el espacio que está en gris, en eso no hay ningún problema. Entonces puede ser que ubico esto aquí, o si no, pues le muevo hacia acá. En el momento que doy un clic e inserto mi lámina, puede ser que mi lámina con relación a este espacio color blanco esté más grande, esté más pequeña, eso no importa. Lo importante es únicamente copiar e incrustar aquí nuestra lámina, nada más. Después de esto vamos a crear la ventana para ver los dibujos que tenemos que aplicar escala. Para eso nos vamos en la parte superior, existe la pestaña Layout, damos un clic y aquí vamos a donde dice Layout Viewports. Aquí tenemos un menú desplegable, rectangular, poligonal y Object. En este caso vamos a utilizar poligonal, y ahora a continuación damos clic en los espacio interno de la lámina, el espacio interno de la lámina, para que se vaya creando esta ventana siguiendo el contorno interior o espacio para dibujo que tenemos en este formato. Entonces doy un clic en cada uno de estos puntos, empecé desde la esquina superior izquierda y cierro ahí. Cuando termino doy un enter y aparece hacia el interior unos dibujos muy pequeñitos, pueden estar más pequeños inclusive. Entonces esto es una vista de lo que yo tengo dibujado aquí en este archivo. Para entrar a ver estos dibujos más de cerca, puedo dar doble clic al interior de esta, al interior doble clic y aplico zoom, muevo la rueda, aplico zoom y puedo acercarme, por ejemplo, y buscar estos dos dibujos que los había copiado, la vista frontal y el corte. Puedo alejarme, acercarme. Para salir de esta vista, para salir de esta ventana, doy doble clic afuera de la ventana, y ahora si muevo zoom, se acerca o se aleja la lámina. Doble clic adentro, puedo mover y ver todo lo que yo tengo, encuadrar en esta ventana los dibujos que necesito, y si doy doble clic afuera me muevo en este caso con la lámina fuera ya del viewport. Correcto. Si yo
doy doble clic e ingreso y borro cualquier cosa que encuentre aquí, borro cualquier cosa, también se borra en el espacio model. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo único que voy aquí a entrar es entrar y ubicar mis dibujos. Ubico mis dibujos, doy doble clic afuera y listo. Ahora, vamos a aplicar un factor de escala a este para que se haga una ampliación. Según lo que nos dice la norma, las escalas de ampliación pueden ser 2,1, 5,1 o 10,1. Entonces, debemos ir probando los factores de escala. Doy doble clic adentro, entro en el viewport y ahora en la barra de estado, en la parte inferior, tengo aquí el menú de las escalas de viewport. Doy un clic y por ejemplo vamos a aplicar 2:1, 2:1, doy un clic en 2:1, sería ahí, ese tamaño. Nuevamente vengo a las escalas de viewport, voy a poner 5:1 o 10:1. 5:1, por ejemplo, si pusiera 5:1, quedará así, demasiado grande. Y si pusiera 10:1, pues mucho más grande. Entonces lo único que puedo hacer es escoger 2:1, que es la escala que puedo hacerlo. Ahí está, 2:1. Una vez que he escogido 2:1, doy, puedo centrar un poco más el dibujo. Centro el dibujo y aplico 2:1 para que me quede lo mejor posible. Centro los dos dibujos, 2:1. Y ahora sí, una vez que ya estoy seguro que queda 2:1, me voy nuevamente a la barra de estado o barra de status y al lado del menú desplegable de escalas está un candado. Le doy un clic al candado. Este es para cerrar y que ya no se mueva este viewport y se cambie el tamaño de los objetos. Porque si me muevo y se alejan, van a aparecer muy pequeños como una escala de reducción. Entonces, un candado, doble clic afuera y ya está. En este momento se encuentra el dibujo en escala 2:1. Lo último que hago aquí es, voy a copiar texto, y colocar la escala. Entonces, primero acá voy escala 2:1. Tenemos que colocar la escala, no se olviden, en el rotulado y también la escala en los dibujos. Puedo copiar esta escala que tengo aquí y voy a colocar en estos dibujos en la parte inferior corte AA y vista frontal escala 2:1. Listo. Cuando ya tengo esto así, pues he logrado aplicar un factor de escala de ampliación, en este caso 2:1 a los dibujos. Este archivo que se encuentra así, voy al icono de AutoCAD y simplemente lo guardo. Y simplemente lo guardo con nombre y apellido, cualquier parte, pongo nombre y apellido, lo guardo y ese archivo guardado es el que hay que subir en la plataforma para la presente semana. Eso es todo, muchas gracias.